Hola caballero, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos mediodías para el mundo entero, ¿cómo están? Esto es una noticia rápida, brevemente, como Rosa María Payá viajó hoy a La Habana, es la primera que ha viajado de toda una delegación de la sociedad civil cubana y de las sociedades civiles de diferentes países de Latinoamérica también. Quería mencionarles rápidamente cómo ha estado el día de hoy, porque por supuesto hoy en Cuba, nuestros amiguitos de La Habana, el régimen obsoleto, el régimen feudal de Cuba, no da fácil acceso a Internet, hay que ir a los puntos wifi, hay que pagar una cantidad de dinero. Y quería brevemente resumirles la situación de Rosa María Payá y otros colegas en la isla. Un saludo para todos los que estamos al tanto y que vamos a estar acompañando a ella durante las semanas, los meses que ella esté en Cuba ahora. Marisol y Marco, un abrazo grande. Brevísimamente, viajó por la mañana desde el aeropuerto de Miami, por supuesto, nuestros amigos en la aduana de Cuba, la misma presión de siempre, revisando documentos, reteniendo el pasaporte, pero eso es algo ya que pasamos, sabemos que es rutina, que no le podemos hacer caso ni hacerle juego. Estamos jugando a un juego diplomático mucho más serio, mucho más importante, con la visita del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a Cuba, así que se queden ellos con sus chantajitos y con sus presiones personales. Habían dicho que le iban a retener el pasaporte, se lo retuvieron, pero al final la amenaza de quitarle el pasaporte a Rosa María Payá, pues no le hicieron y se lo devolvieron. Saludos, Tere. Y afortunadamente pudo pasar la aduana, no le quitaron ninguno de los documentos que llevaba, documentos de trabajo, llevaba libros también, llevaba información del proyecto Cuba Decide, abiertamente, nada escondido, en memoria flash, impreso también, libros de su padre Oswaldo Payá, que no se ha publicado en Cuba, ella los llevó a la isla, y también llevó, por supuesto, el testimonio, que les recomiendo a todos que lo compren, por favor, el testimonio Muerte bajo sospecha, el libro de Ángel Carromero, donde se cuenta la barbaridad del asesinato de Oswaldo Payá y de Harold Cepero el 22 de julio del año 2012 en una carretera del oriente de Cuba. Busquen ese libro de Ángel Carromero. Nelson, un abrazo, hermano. Busquen ese libro de Ángel Carromero, Muerte bajo sospecha, está en Amazon, lo pueden comprar, lo publicó Anaya en España. Y bueno, pues Rosa María Payá también llevó ese libro para que se conozca en Cuba el testimonio publicado en el mundo de lo que pasó, o por lo menos hasta donde se sabe, hasta el momento en que sabe Dios cómo habrán asesinado a Oswaldo Payá y a Harold. Rosa María pues ya pudo visitar de nuevo la casa, su casa donde ella vive, allí tiene su libreta de racionamiento, cogiendo su papita y su arroz, allí tiene su carnet de identidad, o sea, ella vive en Cuba, gústele a quien le guste, todo el mundo la critica, que si es una exiliada, que si vive en Cuba, que si es una refugiada no puede ir a Cuba. Bueno, yo podría decir, Rosa María Payá está rompiendo un paradigma. Sí se puede refugiar, como mismo puede aceptar la ciudadanía española. ¿Cuántos cubanos no se han hecho españoles en los últimos tiempos? Desde Leonardo Padura hasta cualquier escritor. ¿Cuántos escritores cubanos como Wendy Guerra, que es francesa? Cualquiera puede aplicar por una nacionalidad de otro país y tener doble nacionalidad. Rosa María Payá tiene nacionalidad española, aplicó porque la familia fue amenazada de muerte y aplicó al refugio político en los Estados Unidos, tiene una tarjeta verde, pero a la misma vez se mantiene entrando al país, que es lo que muchos de nosotros no hacemos, se mantiene entrando al país cada 1, 2, 3 meses, de forma tal que ella tiene allí un carnet de identidad y el régimen cubano no le puede impedir que entrar a la isla, como por ejemplo en el caso de ya de miles de millones de cubanos, ¿no? Que tenemos que pedir el pasaporte, pagar una habilitación, ese permiso de entrada humillante que nos los niegan a tantos cubanos que yo he visto publicadas las fotos en Facebook, que nos han negado la entrada a... Sí, José, sé que se corta, tal vez la conexión no es muy buena, vamos a seguir por aquí. Bueno, quería resumirles. Hoy el régimen de La Habana ya comenzó a publicar, Dita, un abrazo, aquí desde la Universidad de Washington University en Missouri. Hoy el régimen de La Habana ya empezó a publicar, y también para ti, David, las primeras informaciones falsas, diciendo que Rosa María Payá quiere ir con una banda de delincuentes a Cuba, que está llevando personas que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, que quiere crear una situación de un show internacional y que eso puede ser penalizado. Vamos a ver hasta dónde se atreven ellos. Lo cierto fue que esta vez, después del altercado ahí en el aeropuerto de presionarla un poco, pues la dejaron entrar al país con todos los libros, como conté, libros de su padre Oswaldo Payá, impresiones del proyecto Cuba Decide, por un plebiscito democrático en Cuba, impresiones también del proyecto Varela, que ya forma parte de la historia de Cuba, que no ha muerto,
y impresiones del libro de Ángel K. Romero, Muerte bajo sospecha, el libro donde se cuenta cómo el régimen cubano mató a Oswaldo Payá y a Harold Cepero. Les quiero decir también que el régimen cubano ha comenzado a unas presiones diplomáticas internacionales. Hay una nota de protesta, todo esto por supuesto es extraoficial, tiene que ver con contactos, personas que nos han, a mí personalmente me han comunicado fuera de Cuba y algunos desde dentro de Cuba, personas algunas incluso que han trabajado en las instancias del régimen, de que el gobierno cubano y muchos amigos de la red de jóvenes que trabajan fuera de Cuba, cerca de los países centroamericanos y en Washington, que el régimen cubano ha comenzado a manejar unas notas de protesta diplomática, aunque Cuba no es parte de la OEA, unas notas de protesta diplomática contra, poniendo todos los países de la Unión, la Organización de Estados Americanos, que formen una nota de protesta contra Luis Almagro para destituir. El régimen cubano está moviendo los caracoles, está moviendo las energías y las presiones políticas, junto con el régimen de Venezuela, para destituir al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Vamos a ver qué es lo que está pasando con esta situación. Por el momento lo tienen como que acorralado, hay una especie de impas, y también el régimen de La Habana, y esto es muy importante que se sepa, ha comenzado a enviar notas de protesta a una serie de cancillerías y de presidencias incluso y parlamentos de gobiernos latinoamericanos, donde Rosa María Payá fue recibida en las últimas semanas y en los últimos meses. Estamos hablando de países de Centroamérica, estamos hablando de países de Sudamérica, donde el régimen cubano está amenazando con romper relaciones diplomáticas o presionar a nivel de cancillería, sobre todo con los médicos que se envían, con ciertos proyectos de bien público o de humanitarios, que en esencia tienen que ver con médicos, maestros, técnicos y personal deportivo que se envía a los países centroamericanos. Pues se ha comenzado a presionar para que todos estos países, varios de Centroamérica y del Cono Sur, que han recibido a Rosa María Payá en la presidencia de gobierno o en los parlamentos, pues se les está poniendo una especie de ultimátum para que esto no vuelva a ocurrir o so pena de tener una crisis diplomática. Y lo más preocupante de todo esto es que sin ser miembro de la OEA, el régimen de La Habana de repente está moviendo los caracoles en Washington, D.C., y en las cancillerías de diferentes países satélites de La Habana, como Venezuela, que es el principal de los satélites que tiene secuestrada la OEA prácticamente, para remover, o por lo menos ponerle en una crisis política y sacar del cargo a Luis Almagro. Probablemente antes de que pueda viajar a La Habana, destituirlo del cargo o por lo menos ponerle en una situación de crisis en Washington, D.C. Todo esto es extraoficial, pero sabemos cómo son los caracoles, cuando el río suena en el totalitarismo cubano, sabemos qué es lo que pasa. También era extraoficial y era paranoia las amenazas de muerte que durante años se le hicieron a Oswaldo Payá Sardiña en La Habana. Hay testigos, están filmados, algunos son testigos extranjeros. Algunas de estas amenazas de muerte se las hizo personal del Ministerio del Interior con uniforme, y otras amenazas de muerte se las hacían personal de civil, como delincuentes de la calle que se le acercaban y le decían: antes que se caiga la revolución te vas a morir. Coño, el castrismo no miente, caballero. El castrismo no miente. La propaganda es para el pueblo, para los indios. Ellos tratan al pueblo como la chusma, régimen racista, régimen blanco, régimen macho, régimen fascista. La chusma, esa se le da a la propaganda y la mierda ideológica de la batalla de ideas. El castrismo no miente, el castrismo no cree en batalla de ideas. Tú y yo sabemos que esto es una batalla del cuerpo. Te metiste en el camino y te vamos a matar y te matamos. Se lo dijeron hasta Boris Larramendi en un concierto: si tenemos que matar, matamos. No te hagas gracioso. Esta no es la batalla de las ideas, ni de los viejitos bobos contra los jóvenes democráticos. Tenemos las armas y tenemos el poder, y si tenemos que matar, te matamos. Y esta es la situación a la que está un poco ahora Rosa María Payá en Cuba, a la espera del arribo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Cuba, que, como les repito, ya hay presiones diplomáticas en Washington, D.C. Para eso es que quería las embajadas del presidente Obama, ¿right? Para eso es para que se querían las embajadas en Washington, D.C. del régimen castrista. Uno, para que me votaran a mí y a Rosa María Payá del Departamento de Estado. No sé si recuerdan, les puedo poner el enlace, el 20 de julio del año 2015, cuando se inaugura la embajada cubana en Washington, D.C., pues en una conferencia de prensa prácticamente nos presionaron y casi que nos votan del Departamento de Estado a Rosa María Payá y a mí por estar allí para hacerle una pregunta al canciller castrista Bruno Rodríguez Parrilla. Casi que nos votan. Qué bonito. Del Departamento de Estado nos votan
por ser periodistas y estar allí acreditados. Qué cosa más... Y bueno, para eso también es la embajada. Ahora hay decenas de funcionarios que todos son de la seguridad del Estado, que trabajan ahora en la embajada de la calle 16 en Washington, D.C., la embajada castrista. Bueno, pues están presionando para que Luis Almagro sea destituido de la OEA. Vamos a ver esta crisis diplomática, estas presiones que está haciendo el régimen de La Habana a diferentes gobiernos democráticos de la región, incluido de Centroamérica, a los cuales los quiere castigar, los quiere penalizar, incluso los quiere bloquear económicamente, no enviarle más médicos, no enviarle más personal de entrenamiento deportivo, no enviarle más personal de asistencia civil, porque han recibido o se han solidarizado con Rosa María Payá y la campaña por un plebiscito en Cuba. Mientras tanto, ella está en su casa, está bien, está acompañada de muchos amigos cubanos allá, civiles, gente de la oposición, de la disidencia, pero sobre todo gente joven, que no está metida en la trova esta del líder, ni el caudillo, ni es que este es más que el otro, ni que si yo marcho o no marcho. No. Gente joven, gente que no son políticos, gente que son músicos. Algunos están estudiando en la universidad y algunos están en riesgo de que los voten de la universidad. Y con esta gente joven es que quiere trabajar Rosa María Payá. Esto no es un movimiento político, esto es un movimiento completamente ciudadano, prepolítico, pero que sí cree que como mismo, y con esta idea termino, como mismo nadie eligió a los déspotas castristas, nadie votó por Fidel Castro, se murió inconsulto, como una virgen, vaya. Castro se murió, coño, con los intestinos vírgenes, por ahí no pasó una boleta, nadie votó por Fidel Castro en Cuba, así se murió. Bueno, como mismo se murió el régimen, y nadie ha votado por el régimen, nadie lo ha elegido, tampoco nadie, no nos confundamos, nadie ha elegido a los líderes de la sociedad civil. ¿Ok? Eso se hace a pleno pulmón. Pero no podemos hablar de transición, no podemos hablar de democracia, pensando que ya hay una oposición en Cuba que ha sido elegida por el pueblo. Nadie la ha elegido. Nadie ha elegido a Rosa María Payá. Por lo tanto, ella no es líder de nadie, ni líder de nada. Ella está allí como una simple activista ciudadana, una simple activista civil, clamando, y por eso es que creemos que es tan importante, para que se realice un plebiscito, para que sea el pueblo, que sea la ciudadanía, incluido la ciudadanía diaspórica, la ciudadanía que vive en el exilio. Usted puede vivir en Miami y participar y votar en un proceso de ese tipo, con garantías internacionales, un plebiscito como el que está clamando Cuba Decide, este proyecto, para que se establezca las bases iniciales para que en Cuba pueda haber representatividad y pueda haber participación. Sin ese plebiscito, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Senegal, como ha ocurrido en muchos países, sin ese plebiscito, caballero, la transición no ha comenzado. Y aunque mañana pongan a Giovanni, o a Eliezer, o a Rodil en el Parlamento cubano, o a Fariña, o a Rosa, eso es un fraude, porque nadie ha votado por ellos. No hay un marco democrático en Cuba para que comience la transición. La Constitución cubana, artículo 5, dice que todos los cubanos somos súbditos de un partido único que se llama Comunista de Cuba. Eso es un fraude. Así que bueno, seguimos acompañando a Rosa María Payá, caballero, muchas gracias. Mañana les doy otro reporte. Por el momento, la prensa, los corresponsales de prensa internacional en La Habana, o sea, los corresponsables de la prensa internacional en La Habana se han acercado a ellos. Ahí está la AP, que sabemos que la AP de su P, y otras prensas que están en Cuba se han acercado a ella y están interesados en participar en la entrega del premio, que ya se anunciará a su debido momento para que el régimen, en la medida de lo posible, no la boicotee. Así que vamos a ver si podemos, por primera vez en la historia de Cuba, entregar un premio honorífico, un premio moral, un premio que recupera la memoria de Osvaldo Payá, y entregarlo a una personalidad que ha tratado de apoyar, en la medida de sus posibilidades, la democracia en nuestro hemisferio, como es Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Si Rosa María Payá logra esto no es para nada un éxito de Rosa María Payá, esto es un reconocimiento a ti, a mí, a toda la sociedad civil de los cubanos, que no tenemos que ser líderes de nada ni de nadie, simplemente somos cubanos que queremos vivir en libertad y en un país normal. Les estoy hablando, Dani, abrazo hermano, les estoy hablando desde Washington University. Esta es mi tribuna ahora, en esa pizarra que ayer escribí, Viva Cuba Libre, se lo pongo con el dedo ahora ahí, Viva Cuba Libre, caballero, y nos hablamos pronto. Sigan la cuenta @Rosa María Payá, sigan el Facebook de Rosa María Payá. Ella tiene muy poco acceso a internet y vamos a ver si en la medida de lo posible podemos mantenerlo informado por esta vía. Elsa, Melina, Evelio, toda la gente que me han estado escuchando, pueden ver el video desde el inicio de nuevo.
Les acabo de decir que Rosa entró a La Habana, la presionaron en el aeropuerto, ha recibido amenazas de que le van a quitar el pasaporte. Por el momento la dejaron entrar con todos los libros de su padre, con los libros de Ángel Carromero denunciando el asesinato de su padre y, bueno, pues con el premio y con todo lo que se va a entregar allí. Veremos cómo se mueve esta situación ahora, porque también la otra información es que el régimen de La Habana ha empezado a presionar a los gobiernos centroamericanos que han tenido contacto con Rosa María Payá, incluido presiones de romper relaciones diplomáticas, no enviar más médicos a Guatemala, a Honduras, a Bolivia, y también presiones en Washington, D.C., donde el régimen de La Habana, sin ser miembro de la OEA, quiere destituir y remover de su cargo a Luis Almagro antes de que Luis Almagro viaje a La Habana. O sea que ya viajaría Luis Almagro a La Habana como un ciudadano normal y no investido con su inmunidad diplomática de secretario general de la OEA. Muy al tanto Washington, muy al tanto Estados Unidos, quieren hacer un ataque moral y un ataque contra moral y político para sacar del cargo a Luis Almagro. Oscar, un abrazo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Los dejo aquí en esta aula, donde pronto vamos a hablar de otros temas. Hasta pronto, caballeros. Los quiero mucho. Es un día lindo de invierno aquí. Quiéranse entre ustedes y tírenme, que estoy bastante solo, bastante aislado. Tírenme siempre una memoria hacia mí, un recuerdo hacia mí. Piénsenme, que yo siempre los pienso a ustedes. Hasta luego.